Amén, feliz sábado hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Quiero compartir hoy un tema que tiene que ver con la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de la oración. Y lo hablo no como un experto, sino como un necesitado, ¿no? Y se dice, ¿no? Escuché por ahí en una película que hablaba acerca de Martín Lutero, que el sacerdote que era su guía espiritual le decía, ¿no? Hablamos más de lo que más necesitamos, ¿no? Muchas veces predicamos de lo que más nos cuesta. Entonces yo voy a hablar en esta mañana de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de orar al Señor. Pero antes de eso quisiera mencionar algo que tiene que ver con este momento especial que estamos viviendo de sábado. Hoy es un día especial, como cada sábado, como cada semana, es un día santo y es apartado. Y tenemos que pedirle al Señor, parte de nuestro ejercicio de oración, que podamos dejar todas las preocupaciones de la semana de lado. Todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, todo lo que nos puede llegar a perturbar. Porque nosotros sabemos, hermanos, que estamos en un mundo de pecado, en un mundo oscuro, y sabemos que hay sufrimiento y dolor a nuestro alrededor, y tenemos que ser capaces, no por nuestra fuerza, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser capaces de tener esos momentos santos, separados. Por más que se esté cayendo a pedazos el mundo ahora, tenemos que ser capaces de dejar eso por un momento, por un día, y entrar en la atmósfera del cielo. Y me venía a la mente cuando meditaba sobre esto esta mañana, el apóstol Pablo, ¿no? Que él estaba en una mazmorra, en una cárcel, en un cepo, en una situación tremenda, probablemente con el piso húmedo, con ratones corriendo por ahí, con un destino incierto, muy probable la muerte, ¿no? Pero cuando llegó la hora del culto, hermanos, cuando llegó la hora del culto, ellos se pusieron a alabar al Señor. Tenemos que tener esa capacidad, no solamente por nosotros, sino también por nuestra familia. Nuestros hijos tienen que vernos en las situaciones más críticas en paz. Yo he pasado situaciones críticas, hermanos, y le he pedido al Señor eso, ¿no? Que me ayude a transmitirle paz a mi familia, a mis hermanos, aún en las situaciones críticas. Esto lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. La comida, yo pensaba en la comida. Ustedes saben que la comida, tanto el almuerzo, que si lo tenemos la posibilidad de almorzar con nuestra familia, o la cena, o el desayuno, si tenemos la posibilidad de estar con nuestra familia en el desayuno, ¿por qué oramos cuando comemos? Porque es un momento santo, es un momento especial, ¿sí? Ahí en Argentina acostumbrábamos cenar mirando las noticias. ¿Y cómo nos cae esa comida? ¿Cómo recibimos eso? En vez de con acción de gracia, como dice la Biblia, ¿no? Que cuando vamos a comer tenemos que hacer acción de gracias. Jesús dice que bendijo el pan y lo partió. Es un ritual, hermanos, cada vez que comemos. Y cada vez que comemos, por más que hayan problemas, por más que hayan dificultades o estemos atravesando, tenemos que disfrutar ese momento con nuestra familia y hacer que sea un momento especial. En este sábado, hermano, necesitamos dejar todo afuera y conectarnos con el Señor de manera especial. Amén. ¿Sí? Por más que estemos atravesando por dificultades. Y hoy quisiera hablar acerca de la necesidad que tenemos de orar, y un pasaje que no tiene que ver tanto con la oración, pero que sí tiene que ver con la confianza en Dios, que me vino a la mente, que lo pueden buscar si quieren, está en Génesis, capítulo 22, versículos 7 y 8, una historia totalmente descolgada, pero que me gustaría a mí que sea la experiencia nuestra, me gustaría que sea mi experiencia con Dios, que es la experiencia de Abraham, que está en Génesis 22, 7 y 8. Es un texto más bien como introductorio, pero que plantea cuál es nuestra finalidad, cuál debería ser nuestra finalidad. Este es el final de 3 días angustiosos que atravesó nuestro padre Abraham, ¿sí? ¿Por qué decimos nuestro padre Abraham? La Biblia lo dice, ¿no? Que se discutía quiénes eran hijos de Abraham y quiénes no, ¿sí?
Los fariseos decían que ellos eran hijos de Abraham y Jesús les decía que eran hijos del diablo. ¿Sí? Y si fueran hijos de Abraham, ¿harían qué cosa? Dice. Las obras de Abraham harían. Y lo amarían a Cristo, dice, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos nuestro padre Abraham, no lo decimos en el sentido que lo dicen los católicos cuando hablan del padre fulano y el padre mengano, sino que estamos hablando de que es nuestro antepasado que tenía nuestra misma fe. Esos son los padres, esos son nuestros padres, pero no porque sean guías espirituales que nos dicen todo lo que tenemos que hacer hoy en día, así es como lo ve la Iglesia Católica. Pero la Biblia sí plantea que tenemos un padre porque hacemos las obras que hacía Abraham. Y en esos 3 días de tremenda angustia que pasó Abraham, tratando de cumplir y tratando de que Dios de alguna manera le dé una señal de que él había entendido mal la orden que Dios le había dado, la sierva del Señor dice que Satanás empezó a hablarle a Abraham, diciéndole, mire, si Dios dice no matarás, ¿cómo te va a pedir que entregues a tu hijo? Tiene que haber un error. Y Satanás le hablaba constantemente a Abraham, y Abraham luchando en su mente y no recibía ninguna confirmación de que hubiese escuchado mal, hasta el último momento, ¿sí? Y cuando ellos llegan al lugar, Génesis 22, versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener la fe de Abraham. Amén. ¿Qué probabilidades habían de que haya un cordero en el monte Moriah, atado ahí, preparado para el holocausto? ¿Qué probabilidades había? No había ninguna. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta lo último y sabía que Dios se podía proveer cordero para el holocausto. Y hermanos, nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra vida diaria. Tenemos preocupaciones, ¿cómo voy a pagar tal cosa? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Dios proveerá las preocupaciones más sencillas. ¿Qué voy a predicar el sábado que me toca predicar a mí? Y eso por ahí me genera estrés. Dios proveerá. Dios se provee. Todo lo que podemos hacer nosotros, hermanos, lo hacemos porque Dios nos provee. Amén. No hay nada que surja de nuestra fuerza, sino que porque Dios nos da vida, trabajamos, y porque Dios nos da vida, ganamos el dinero, el sustento o lo que fuera para ayudar a nuestra familia, a nuestros hermanos, pero Dios es el que se provee. Y si tuviéramos esa confianza en el Señor, hablaríamos con el Señor como habló Abraham. Teníamos esa relación de hablar cara a cara con Dios, como un amigo. Tenemos que aprender, hermanos, a orar por todo, aún por las cosas más insignificantes. Necesitamos orar. Y quisiera dar un ejemplo sencillo antes de ir a los textos. Si quieren pueden ir buscando Lucas capítulo 11. Vamos a leer un texto de ahí de Lucas capítulo 11. Pero quisiera dar un ejemplo mientras ustedes buscan ese pasaje. ¿Cómo veo o cómo puedo entender nuestra necesidad de orar? Estamos en un conflicto, en una lucha espiritual. Y en este conflicto y en esta lucha espiritual, aunque no parezca, es un conflicto de índole legal. Legal en el sentido más estricto de la palabra. Hay documentos legales que atestiguan todo nuestro proceder. Ustedes saben que la Biblia menciona que hay libros, ¿no? ¿Se escucharon alguna vez? Que todo se registra en libros. Nosotros los seres humanos no somos ningunos genios que inventamos nada. Nosotros cuando queremos dilucidar problemas y qué sé yo, acudimos a los libros, a los registros. Hoy incluso se puede recurrir a los registros fílmicos, ¿sí? Hoy la policía te puede registrar tus redes sociales. Hasta saben qué buscaste en Google en ese tiempo, si te quieren investigar. Y yo me acordaba, hermanos, de cuando me tocó sacar, esto para ejemplificar simplemente la necesidad que tenemos de orar. Cuando me tocó sacar la visa para venir para acá. Cuando me tocó sacar la visa, tuve que firmar una serie de documentos legales. Y en esa serie de documentos legales hay muchísimas preguntas. Preguntas: ¿usted ha sido terrorista? ¿Usted ha participado en trata de personas?
usted ha vendido drogas, usted ha participado de prostitución, etcétera, etcétera. O sea, una serie de preguntas larguísimas. Y yo al principio me reía y decía, si yo hubiera sido alguna de esas cosas, lo que menos voy a hacer es ponerlo ahí. O sea, cualquiera puede mentir, cualquiera puede falsificar y puede poner cualquier cosa ahí. Pero los gringos no son tontos. Nosotros pensamos que eso es en vano, pero eso no es en vano. Porque ¿saben qué? Si en algún momento yo cometo un delito, cualquier delito, no solamente ellos me van a juzgar y condenar por el delito que cometí, sino por todas esas declaraciones que hice falsamente, en cualquiera de las que yo haya mentido. Entonces ellos van a tener un montón de documentación legal y yo no voy a recibir una condena por esto, voy a recibir una condena por esto y por todo lo que haya mentido. Los registros legales están por algo. Todos esos registros están por algo. Son parte del conflicto. Y en la vida espiritual, esos registros legales juegan un papel muy importante. Satanás agarra y dice, mire, acá Emanuel hizo, pensó, dijo tal cosa. Emanuel me pertenece, acá está el registro, está anotado en los libros. Entonces Dios agarra y dice, sí, está bien, pero mirá lo que yo tengo acá. Emanuel se arrodilló, oró, me pidió perdón y me dijo, Señor, yo soy tuyo. Y Él tiene el registro legal para reclamarnos como suyo. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no hacemos la declaración jurada, si no confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, ¿cómo Dios puede reclamarnos? No está el documento. Por eso es importante, hermanos, orar por todo. No importa cuántas veces hayas pedido perdón, arrodíllate y pide perdón, porque es la única manera que tiene Dios de reclamarnos como suyo. Todo está siendo registrado en los libros. Nuestras malas acciones sí, pero nuestras oraciones también. Y solamente esas oraciones son las que Dios puede utilizar en nuestro favor. Soy tuyo, Señor, sálvame. Soy tuyo. Confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Me siento angustiado, me siento triste, me siento deprimido, he pensado en suicidarme, he pensado cosas malas de los demás. Señor, yo lo pongo delante de ti y confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Esa palabra es la que Cristo va a utilizar en nuestro favor para defenderlo. Así que, hermanos, tenemos la necesidad de orar en todo tiempo. Y vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante, que dice así. Acerca de la necesidad de orar, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. A mí me conmueve, hermano, el corazón cada vez que Dios se compara con los seres humanos pecadores y caídos. Porque eso es una comparación extrema. Esa es una comparación extrema. Dios está queriendo magnificar una idea. Nos está poniendo un ejemplo absurdo, extremo. Ustedes son pecadores, ustedes son egoístas, ustedes son ociosos, ustedes son esto, aquello. Pero aún así, ustedes son capaces de responder una oración. ¿Cómo pueden ni siquiera imaginar ustedes que yo no esté dispuesto a responder las oraciones de ustedes? ¿Cómo se les puede cruzar por la mente de que yo no me goce en escucharles en todas sus aflicciones? Este es un ejemplo extremo. Versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo quiero parafrasearlo de esta manera. Pidan siempre, pidan siempre. Ustedes saben que a veces yo pido colaboraciones a algunos hermanos, ¿no?
de otros ministerios. Entonces, bueno, acá me voy a deschavar un poco, ¿no? Yo tengo algunos discursos para utilizar con estos hermanos. Les digo, mire hermano, yo sé que usted es una persona muy ocupada, porque es la verdad. Usted es una persona muy ocupada, sé que tiene la agenda ocupada y sé que probablemente no tiene tiempo de colaborarme conmigo en tal o cual cosa. Pero como la Biblia dice, pedid y se os dará, yo ya tengo el no asegurado. Así que, ¿qué pierdo con pedir? Y por lo general los hermanos acceden a colaborar conmigo. Y son seres humanos, hermanos. Pedid y se os dará. Ustedes saben que cuando nos íbamos a casar con Marisa tenía, creo que una semana nomás para venir a Argentina. Solamente una semana para venir. Nosotros no sabíamos que en 2 o 3 meses se iba a cerrar el mundo con una pandemia. Pero Marisa tenía una semana para venir y yo tenía que conseguir un turno para casarnos en Buenos Aires. Así que voy al registro civil, hago una fila, me atiende una mujer y me dice que Marisa tiene que estar 3 meses antes para sacar el turno, para que podamos casarnos. Ella tiene que venir con todos sus documentos y hacer el trámite 3 meses antes. Así que le digo, pero entonces no podemos casarnos si ella viene durante esa semana. No, no se puede. Así que salí de la fila, estaba dirigiéndome a la puerta y dije, bueno, voy a volver. Volví a hacer la fila, hasta que me tocó nuevamente a mí el turno con la misma persona. Así que le dije, mire, yo sé que no se puede, pero nosotros necesitamos casarnos tal fecha. Y mi esposa no puede, mi novia no puede venir antes. ¿No habrá alguna manera de que se pueda hacer? Entonces esta mujer agarró, pensó un ratito y en un momento me dice, bueno, vas a ir al edificio tal, vas a ir al piso tal del edificio, vas a buscar a tal persona y se lo vas a plantear a esa persona. Así que yo me fui de ahí, hablé con esa persona y me dijo, sí, quédate tranquilo, que ella venga con todos los documentos cuando venga y se van a poder casar. Hermanos, a veces Dios prueba cuánto estamos dispuestos a pedir, cuánto estamos dispuestos a insistir por algo. ¿Sí? Pidamos siempre por la misma cosa, pidamos, insistamos, pedid y se os dará. Con los seres humanos funciona, ¿cómo no va a funcionar con Dios? Si pedimos que son cosas para nuestro bien o para el bien de los demás. Entonces, hermanos, siempre tenemos que pedir. Entonces el versículo 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dios está dispuesto a darnos todas las cosas buenas. En otro pasaje dice, ¿no? Cuánto más vuestro Padre no les dará las buenas cosas a los que se los piden, ¿no? Ese Espíritu Santo es parte de las buenas cosas que Dios quiere darnos. Y nosotros tenemos que estar pidiendo, tenemos que estar insistiendo delante del Señor y por cada cosa que sucede en nuestra vida. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Y este es un ejemplo, hermanos, de que no solamente pedimos por las cosas espirituales, pedimos por la sanidad física, pedimos por solución de problemas, pedimos por recursos, pedimos por todo. Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a pedir por todo. Cuando vamos a predicar, tenemos que compartir el mensaje, estamos orando al Señor. Cuando tenemos que atender un negocio, estamos orando al Señor. Cuando estamos viajando y estamos allá arriba, estamos orando al Señor. Ahí es cuando más oramos en realidad. No existe un vuelo en el que no oremos. Ese es garantizado que vamos a orar. Pero lo que pasa es que simplemente en el vuelo somos conscientes del peligro. Pero acá, cuando estamos en tierra firme, muchas veces no somos conscientes de la lucha espiritual que hay a nuestro alrededor. Y al no ser consciente de eso, no pedimos. Pero pidamos por todo, hermano. Muchas veces es por inconsciencia y muchas veces es porque consideramos que Dios no nos ama lo suficiente para escucharnos.
o para preocuparse por estas pequeñeces que a nosotros nos preocupan. Pero Dios sí se preocupa por todas las pequeñeces que a nosotros nos preocupan, porque Él se preocupa por nosotros. Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjense qué interesante la escena, hermanos. Un ciego. ¿Quién representa a este ciego, hermanos? ¿A quién representa? A nosotros, ¿sí? Por esta ceguedad de la que hablábamos recién, ¿no? No vemos lo que hay a nuestro alrededor, no vemos la importancia de lo espiritual, descuidamos la oración. Nosotros somos ese ciego. ¿Y saben qué estamos haciendo al lado del camino? Mendigando. Porque nosotros nos vemos a nosotros mismos como huérfanos, sin padre, sin todos los recursos del universo a nuestra disposición, que el Señor quiere darnos, para que nuestra vida sea una vida con propósito, una vida con una finalidad. Así somos nosotros como este ciego. Entonces dice, versículo 36, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Fíjense, ¿no? Qué tremendo, hermanos. La fama de Cristo ya era tal que este ciego sabía de Él, sabía de sus milagros, y él estaba esperando. La sierva del Señor dice que él estuvo esperando mucho tiempo poder encontrarse con Jesús, y él no iba a desperdiciar esta oportunidad, ¿sí? Entonces dice, versículo 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esta declaración, en este pedido, en esta oración, hay mucho en realidad para decir. ¿Cómo lo llama a Jesús el ciego? Hijo de David. Esta declaración significaba que él lo reconocía como el Mesías prometido que iba a venir. No era un maestro más. Este ciego ya en su corazón sabía que Jesús era el Mesías. Había aceptado eso. Probablemente no sabía todos los detalles, pero sabía que era el Mesías que iba a traer sanidad en sus alas, que iba a traer la luz a los lugares que vivían en tiniebla y sombra de muerte. Sabía que era el Mesías prometido. Y le dice algo más, ten misericordia de mí. Pregunta, ¿Jesús respondió al instante el llamado? Qué interesante esto, hermanos. ¿Qué pasó con la mujer sirofenicia también, que venía dando voces y gritando por detrás? ¿Jesús respondió al instante? Muchas veces Jesús no responde al instante, hermano. Si Él quiere ver si realmente estamos interesados en lo que le queremos pedir, si realmente es algo importante para nosotros. Y siempre que Jesús sana a alguien, siempre que Jesús responde estas oraciones, Él da la gloria a Dios, pero dice, tu fe te ha salvado. Sea hecho conforme a tu fe. Qué importante esto, hermanos, para nosotros. Ojalá que nuestra fe sea la fe de Abraham, de saber que Dios provee, ¿no? Así que él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué importante esto también, ¿no? ¿Qué puede pasar con las personas? Muchas veces lo que nos desalienta son las mismas personas, es la misma iglesia. Lo que nos desalienta a buscar al Señor o a confiar en el Señor. Ahora, este hombre podría haber usado esa excusa y decir, no, lo que pasa es que a mí me dijeron que me calle, y entonces yo me callé. Y esto es para aquellos que culpan a la iglesia por su falta de fe o su falta de consagración. Siempre van a haber personas hipócritas en la iglesia, pero tu relación con Dios es tu responsabilidad. No se puede culpar a otros. Este ciego no culpó a otros porque los otros le hicieron callar. Él siguió hablando. Su relación era con Cristo. Era como si esas otras personas no existieran. Y fíjense qué importante que este hombre que estaba ciego tenía el sentido más desarrollado del oído y él no veía a Cristo. Le dijeron que era Cristo, pero él no veía a Cristo. No escuchó a Cristo, solamente escuchó que alguien dijo que era Cristo. Pero su fe era tal que a pesar de escuchar 20 voces
que le decían que se calle, él siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué importante, hermanos, de luchar en oración, de orar constantemente, de no flaquear, de buscar al Señor. Entonces dice, versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Hermanos, esta pregunta no es porque sí. No era obvio lo que quería que le haga. ¿Acaso no era obvio? Pero Jesús pregunta. Jesús pregunta porque quiere que nosotros hablemos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios encaró a Adán y Eva y les preguntó qué hicieron. Y Dios ya sabía lo que habían hecho. Pero Dios quería que ellos hablen, que ellos saquen de su interior, que confiesen sus pecados, que abran su corazón. Y en este caso pasa lo mismo. Este hombre era ciego, si había una necesidad que tenía, era la necesidad de ver, pero Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y yo escuché un pastor hace poco citar esta historia, y me llamó mucho la atención porque él dijo: ¿qué hubiese pasado si el ciego le pedía: me gustaría tener un bastón blanco? ¿Qué quieres que te haga? Quiero un bastón blanco para poder... Las limitaciones de lo que nosotros le pedimos al Señor. Puede ser que el Señor nos esté diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y nosotros pidiéndole que cosas que no nos sirven, cosas que no nos ayudarían realmente, en vez de pedirle lo grande, en vez de pedirle lo bueno, lo que realmente necesitamos, o lo que realmente queremos en nuestra vida. Porque pensamos que Dios no tiene tiempo para atender nuestros problemas. Pero Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Para ver si realmente él quería eso. Y él le dice: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas al Señor. La sierva del Señor dice, hablando acerca de este acontecimiento en el comentario bíblico, ustedes lo deben tener ahí en su Biblia a pie de página, dice: el corazón del pecador va tras de aquel que puede ayudarle solo cuando siente la necesidad del Salvador. Este ciego sentía la necesidad del Salvador y usó todas sus fuerzas para llegar a la presencia del Señor y recibir aquello que anhelaba. Dice también: el ciego Bartimeo está esperando a la orilla del camino, ha esperado mucho para encontrarse con Cristo. Multitudes de personas que van de aquí para allá, pero que no desean ver a Jesús. Una mirada de fe tocaría el corazón de amor de Cristo y les traería las bendiciones de su gracia, pero no conocen la enfermedad y pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. No sucede así con el pobre ciego. Su única esperanza está en Jesús. Mientras espera y vigila, oye los pasos de muchos pies y pregunta con avidez: ¿qué significa este ruido de pisadas? Los circunstantes le contestaron que pasaba Jesús Nazareno. Y esta parte, hermanos, yo la marqué porque me gustó mucho. Dice: con el fervor de un intenso deseo, clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tratan de hacerlo callar, pero clama con más vehemencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este pedido es escuchado, su fe perseverante es recompensada. Todos los que sienten necesidad de Cristo como la sintió el ciego Bartimeo y tengan tanto fervor y tanta determinación como él tuvo, recibirán como él la bendición que anhelan. Hermanos, tenemos que perseverar, tenemos que buscar al Señor en oración cada día. Vamos a leer otro pasaje de las Escrituras que está en Mateo capítulo 21, versículos 20 al 22, que nos habla acerca de creer también y de pedir al Señor con fe. Y esto tiene que ver con una escena en la cual Jesús maldijo a una higuera que era estéril, y esa higuera se secó, ¿sí? En el mismo momento que Jesús la maldijo, ¿no? Mateo capítulo 21, versículos 20 al 22. Dice así: y viéndolo los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera?
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Tenemos que creer, hermanos. Escuchaba a un actor famoso en un video que se hizo viral. Ustedes lo habrán visto por ahí. Anthony Hopkins, un actor muy conocido. Él hizo un video así tipo motivacional, ¿no? Para ayudar a las personas que están deprimidas, con problemas, contando él su testimonio, ¿no? Y él decía, el secreto de mi éxito, de mi vida fue este, creer. Él decía, ¿no? Creer. Yo siempre creí que podía hacer esto o aquello. Entonces yo el consejo que te puedo dar es creer. Cree siempre, dice. Y si no crees, y esto me gustó mucho, y es por lo que quiero mencionarlo, y si no crees, juega a creer. Finge que crees. Funciona también. Esto es interesante. ¿Se puede fingir que creemos algo? ¿Qué diferencia hay entre creer y fingir que creemos algo? Vamos a ver que hay algo de esto ahí en las Escrituras también. Hermanos, tenemos que creer, tenemos que aceptar, tenemos que ejercitar nuestra fe, guiarnos no por nuestra vista, sino por la palabra y confiar en ella. Qué difícil que suena. Sin embargo, en estas palabras de Cristo lo hace tan sencillo. Si ustedes creyeran, no solamente esto de la higuera, sino que podrían pedirle a un monte que se traslade al mar y este obedecería. Todo lo que pidan a Dios creyendo, lo recibirán. Interesante. Ahora, ¿cuál sería la condición para pedir? Este es un texto de memoria para ustedes seguramente. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, anótenlo si quieren, dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Salvo esta acepción, salvo este punto, todo lo que pidamos al Padre que sea para bendición, el Señor quiere, desea cumplirlo en nuestra vida. Pero es nuestra falta de fe, muchas veces, la que impide que la mano de Dios obre en nuestra vida. Es nuestra falta de perseverancia en la oración. Hermanos, vamos a leer otro pasaje que está en Mateo capítulo 11. Este sí lo vamos a leer y lo vamos a buscar, porque me interesa que después ustedes puedan leer la definición que aparece en el comentario. Mateo capítulo 11, versículo 12. Este es un texto que muchas veces fue mal comprendido, pero que hoy vamos a ponerlo en su verdadero contexto. Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista, ¿sí? De que Dios levantó a Juan el Bautista como profeta, uno de los más grandes que hubo sobre la tierra, y lo menciona a Juan el Bautista como un punto de referencia, porque allí comenzó también el ministerio de Cristo, ¿no? Juntamente con el de Juan el Bautista, y por lo tanto la salvación estaba disponible para todos aquellos que creyeran en Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ustedes saben que muchas veces se ha interpretado esto como una referencia a las persecuciones, ¿no? Porque Juan el Bautista justamente fue perseguido y él predicaba el reino de los cielos y fue perseguido y fue ejecutado. Entonces, como si Cristo estuviera hablando acerca de que, bueno, los violentos persiguen a los que proclaman el reino de los cielos. Pero en realidad este pasaje tiene que ver con otra cosa. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto tiene que ver, hermanos, con nuestro deseo y determinación de arrebatar el reino de los cielos. Los violentos que arrebatan el reino de los cielos son los que se quedan con él, los que lo hacen propio, los que lo creen, los que lo aceptan y lo reciben. La sierva del Señor dice así en el comentario, con la gran verdad que hemos tenido el privilegio de recibir, deberíamos convertirnos en canales vivientes de luz. O sea, nosotros deberíamos ser canales de luz. Podríamos hacer esto con el poder del Espíritu Santo. Fíjense que habla como un potencial. Podríamos hacer esto.
entonces podríamos allegarnos al propiciatorio. Y al ver el arco de la promesa, ustedes saben que el arco iris está en el lugar santísimo. Es interesante esto. Ese arco que apareció en las nubes después del diluvio, ese mismo arco está en el trono de Dios. Un arco iris que rodea el propiciatorio. Dice, al ver el arco de la promesa podríamos arrodillarnos con corazón contrito para así buscar el reino de los cielos con una violencia espiritual que de suyo daría su recompensa. Y esta palabra violencia pone entre paréntesis la sierva del Señor con una lucha espiritual, con una violencia espiritual que de suyo daría recompensa. Lo tomaríamos por la fuerza, como lo hizo Jacob. Jacob, que luchó con el ángel y con violencia, con lucha, con persistencia, con insistencia, dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué hubiese pasado si Jacob, cuando el ángel se quería ir, dijo, bueno, si se quiere ir el ángel, que se vaya? ¿Qué hubiese pasado con los que iban camino de Emaús cuando Jesús le dijo, miren, yo tengo que pasar la noche en otro lado? Y le hubiesen dicho, bueno, que se vaya. ¿Qué hubiese pasado con la mujer sirofenicia cuando dijo, el pan de los hijos no se puede dar a los perros? ¿Qué hubiese pasado con ella si no hubiese insistido por la bendición? El reino de los cielos, hermanos, se arrebata con violencia. Tenemos que tomarlo por la fuerza, tenemos que hacer propias las promesas del Señor y recibirlas. Y si te falta fe y te falta confianza, fingí aunque sea que tenés confianza. Y va a funcionar mejor que si no hicieras nada. Por lo menos tenemos que jugar a creer, si vemos que no podemos creer. Y quisiera leer un texto más, hermanos, para terminar, que está en Marcos capítulo 9, versículo 21 al 24. En este pasaje estamos en una situación dramática. No sé si existe una situación más dramática que esta, la de ver a un padre sufrir a un hijo. No existe otra situación más dramática que esta, porque es lo que Dios vivió por nosotros, ver a su hijo sufrir, ¿no? Y en este caso, Cristo se compadece de este hombre que tiene un hijo endemoniado, que cada tanto lo echa al agua para matarlo, cada tanto lo echa al fuego para matarlo. Era una familia tremendamente atribulada. Y ustedes saben que los endemoniados no son endemoniados porque sí, hay una serie de prácticas anteriores que llevaron a esa condición, ¿no? Nadie no llega a ser endemoniado porque sí, hay un descenso profundo. Por lo tanto, este padre de familia estaba tremendamente acongojado, tremendamente triste y se sentía culpable, inmerecedor de ninguna ayuda de ningún tipo. Estaba cosechando sencillamente lo que había sembrado, él y su familia. Pero aparece Cristo. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9, versículos 21 al 24. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Fíjense ese grito desesperado, ¿no? Ese es el ciego, ese somos nosotros, esa es la mujer sirofenicia, es toda la humanidad pecadora. Señor, si puedes, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le tiró la pelota a este hombre, le tiró la responsabilidad a este hombre, y este hombre no tenía la capacidad de creer nada. Él se sentía culpable, se sentía triste. Él le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo. Hizo su esfuerzo. Yo me imagino que cerró sus ojos y dijo, creo. Voy a intentar creer, creo. Y dice, ayuda mi incredulidad. Él sabía que le costaba creer. Pero al decir ayuda mi incredulidad, está creyendo. Si a vos te falta creer, te falta fe, tenés que pedirle al Señor que ayude tu incredulidad. Al pedirle vas a estar creyendo, vas a estar ejerciendo fe en que Dios puede ayudar tu incredulidad. Y conocemos la historia, hermano, de que este muchacho fue sanado y devuelto a su padre. Creamos, hermanos, pidamos constantemente, caigamos de rodillas por cualquier inconveniente, por cualquier cosa que nos suceda. Aprendamos a confiar en Dios. Se vienen tiempos duros, donde no vamos a tener apoyo humano, donde no vamos a tener ayuda
de nuestros amigos, no vamos a tener protección de las autoridades civiles. Se vienen tiempos fuertes. Aprendamos a confiar en el Señor. Pidámosle todo lo que queremos, aunque parezcan cosas que para el mundo son vanas. Para nuestra familia pueden ser vanas. Para nuestros amigos pueden ser tonterías. Pidámosle todo al Señor. Aprendamos a confiar en Él para que Dios pueda hacer su obra en nuestra vida. Tenemos un propósito en esta tierra, hermanos. Cumplámoslo conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.